Muy buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Feliz inicio de semana. Un placer acompañarles, Oriemi González, en nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgd en la cuenta de Instagram, donde desde ya pueden interactuar con nosotros. Esperamos leer más adelante parte de sus preguntas y comentarios para nuestro invitado de esta jornada. También iniciamos mandándole saludos de parte de Rosa Colmenares. Y presentamos a nuestro invitado de esta jornada. Está con nosotros el profesor universitario e investigador Leonardo Carvajal. Gracias por estar en Argumentos. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer que nos acompañe, tener esa mirada desde la perspectiva académica y como hacemos en Argumentos, nos gusta escuchar los diferentes puntos de vista, analizar parte de lo que pasa, bueno, en la dinámica actual, ya sea en Venezuela o en el mundo, y tener siempre la mirada desde el ámbito educativo, desde la academia, siempre es importante para estos espacios. Y si bien hay muchos temas que analizar desde el ámbito nacional, el tema de las elecciones, la reforma constitucional, también hay otras noticias que iniciaron el día de hoy. Pues bueno, desde la mañana las personas están interactuando en las redes sociales y es el caso de lo que ocurrió con el comediante venezolano que se presentó en el Festival Internacional de Viña del Mar. Y me gustaría tocarlo para saber su opinión, porque a veces son temas que son sensibles a los venezolanos, muchos colocaban sus comentarios en redes sociales y a veces hay que ser también críticos con los comentarios, pero también saber sensibilizar acerca de este tema, si realmente es un acto de xenofobia, cómo también a través de la educación, de la formación, cuál realmente debe ser la postura correcta y qué nos corresponde a nosotros como venezolanos al ver actos como este que de alguna forma repudiamos. Mira, para decirte 3 o 4 cosas, escribí en X un post sobre algo relacionadísimo, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Yo dije que en el año 1975, en la Escuela de Educación de la UCB, éramos 170 profesores. Yo entré ese mismo año como profesor. ¿En el año? 75. 75. Entonces dije, de esos 170 profesores, al menos 7 eran chilenos que recién llegaban al país huyendo a la persecución terrible que desató Pinochet. Eran del campo educativo, 2 eran profesoras de inglés, otros, o sea, eran profesores universitarios. Uno había sido viceministro de Educación en Chile, le habían matado al hijo. O sea, entonces ellos llegaron el 74 algunos, el 75 al mismo tiempo que llegué yo. Y yo te puedo decir lo siguiente. Uno, no se le pidieron papeles. O sea, ellos dijeron, yo he sido profesor de esto, no sé cuántos años en tal universidad, pero yo no pude traer papeles. Y se tenía que entender. Salieron huyendo de un tipo terrible como era Pinochet. Y yo puedo decir, ellos tuvieron trabajo sin papeles, basados en la buena fe. Ellos pudieron concursar, ellos pudieron comprar carro, ellos pudieron comprar apartamento. O sea, para decirlo en términos concretos, porque en ese entonces un profesor universitario, su salario era competitivo. Si lo medías en dólares, empezaba en $1.800 al mes y el profesor titular tenía 3.500. Entonces ellos empezaron con $1.800 al mes y se podía vivir, ahorrar y comprar apartamento y carro. Y después dije, y más o menos hacia los años 90, en distintos momentos, cuando volvió la democracia pactada en Chile, porque Pinochet se quedó de ministro de la Defensa, ojo, ¿no? 8 años. Pero ya eran otros tiempos, era un presidente civil, entonces ellos volvieron a Chile. Entonces yo lo pongo como contraste, o sea, Venezuela ha sido tierra de que aceptó inmigrantes portugueses, españoles, italianos en los años 50, y para bien, porque ellos nos hicieron panaderías buenas, cultivaron hortalizas por muchos lados, ellos hicieron edificios. Muchos negocios actualmente todavía. Claro, hicieron edificios. O sea, la Avenida Victoria está hecha por italianos, o sea, digo yo, ¿no? O sea, esos tipos que se ponían un pañuelo aquí y almorzaban un sándwich al estilo de lo que son los bocadillos en España y una pepsi-cola, o sea, entonces, Venezuela siempre los aceptó y lo que hacía decir la bodega del Portu, y decirle Portu no era peyorativo, era cariñoso. Entonces es duro para uno ver cómo en algunos países encima americanos
y un país como Chile, donde la Universidad del Estado la diseñó y la dirigió un tal Andrés Bello, nacido en Caracas, y la dirigió desde el comienzo. ¿Y sabes qué pasó? Llega un momento, él muere de 80 y pico de años, él fue rector ininterrumpido, o sea, el Estado chileno lo puso rector. Cuando él muere, le faltaban 2 años para terminar su periodo, que era de 4. Y en respeto a Andrés Bello, el Estado chileno no nombró rector en esos 2 años. Dijo, nadie puede suplir a Andrés Bello. Entonces, Venezuela ha dado, digamos, buenos hijos, gente muy capaz a otros países. Venezuela ha recibido, pero entonces ahora, claro, nadie se esperaba que fuesen a salir 5, 6, 7 millones de venezolanos. Y en algunos países latinoamericanos parece que estorbamos, lamentablemente. Yo creo que uno de esos casos es Chile, yo creo que otro caso de esos es Perú, digo, por la cantidad de noticias. O sea, hoy es el comediante, yo no soy muy amigo de este tipo de comediante. Claro, cada quien tiene sus gustos De ese en particulares. particular jamás he visto sino algunas referencias y no me cae bien. Estoy hablando muy francamente, ¿no? O sea, porque son gustos y colores, ¿no? Igual no me gusta este cantante y sí me gusta este, pues gustos y colores. No me cae bien, etcétera, pero yo creo que eso no se le hace a nadie en un festival tan importante, demostraciones de xenofobia, de chauvinismo y además como enfiladas hacia nosotros, ¿no? Entonces es muy lamentable. Sin embargo, fíjate, voy a destacar algo muy bueno, muy positivo de Chile. Yo creo que tienen un tronco de presidente. Tienen un hombre del Partido Socialista, pero de nuevas generaciones, y es un hombre que no teme, además lo dice, lo razona, él no teme cuestionar a gobiernos que se dicen de izquierda, pero que están cometiendo barbaridades, que están digamos, supuestamente en carril democrático, pero están actuando dictatorialmente, y él lo dice con todas las letras. Entonces eso me parece muy valioso porque es una señal de, digamos, de una izquierda que no es acrítica con respecto a todo aquel que diga soy de izquierda, ¿no? Entonces tienen un gran presidente que además ha tenido palabras de respeto hacia los inmigrantes venezolanos. Entonces, en cambio, estos son otros señores ahí, te lo digo duro, como se me ocurre. O sea, chusma bien vestida, porque en ese festival entras bien vestido, pero quien actúa de esa manera saboteando, tú puedes no aplaudirlo cuando termine, pero igual que yo he dirigido muchos debates, muchos foros, digo, usted puede no estar de acuerdo, pero yo dirigí un foro con Jorge Rodríguez en el aula magna de Lucá el año 2005. Sé de qué hablo, estaba así de bote en bote, y él quería llevar allá, era presidente o vicepresidente del CNE, y decía, vamos a hacer unos cambios para facilitar la participación. Y ese año había gente abstencionista y gente en línea dura. Y entonces, en algunos momentos de su intervención, empezaron a abuchar. Yo dije, no, o sea, usted espere que termine, y entonces tiene 3 posibilidades. O aplaude, o no hace nada, silencio, o sea, indiferencia, o incluso puede abuchar, pero cuando termine, pero usted no tiene derecho a sabotear el transcurso de la exposición, y creo que eso fue lo que le hicieron. Entonces muy mal por esa chusma enjollada y bien vestida. Claro, y que también es importante lo que usted señalaba, que al final no hay que generalizar. O sea, si bien como lo mencionaba, es quizás una población que estaba allí, pero forma también parte de nosotros de no generalizar. Y bien que apuntó cosas de positivo desde los venezolanos, los migrantes, y cosas positivas también que podemos aún destacar de Chile, si bien señalando que uno rechaza ese tipo de actuaciones. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con el profesor Leonardo Carvajal. Ustedes no se muevan de argumentos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con el profesor Leonardo Carvajal y hablamos un poco, bueno, acerca también de los migrantes, y precisamente eso también fue noticia hoy con un viaje nuevamente que llegó, un vuelo de Conviasa con repatriados también.
¿Cómo ve también todo este proceso y este tratamiento que se ha dado con la dinámica, bueno, de las deportaciones, de estos vuelos de quienes regresan a Venezuela, pero también con estas medidas que buscan que la migración también sea regular y lo que decíamos, que los venezolanos que estén fuera realmente puedan recibir un trato digno, que realmente puedan tener derechos, que realmente se puedan considerar las condiciones en las que están? Porque, bueno, en un programa también anterior hablamos que la migración es un derecho, pero también es importante ver desde la parte académica cómo evalúa y las medidas y quizás también esas recomendaciones en este proceso. Mira, yo invoco un principio y es que no deben pagar justos por pecadores. Y cuando hace años, yo recuerdo como profesor, comentaba alguna vez con mis alumnos el estereotipo de que los colombianos son ladrones, así se decía. Decía, no señor, o sea, en ese momento tuvimos en esas décadas, finales del siglo pasado, teníamos una fortísima inmigración colombiana, ecuatoriana, peruana, ¿no? Nosotros decíamos, mira, si hay 500.000 de colombianos, a lo mejor hay 1.000 que son unos tracaleros o que asaltan. Tú por 1.000 no puedes decir que los colombianos, o sea, eso es lo que se llama formar estereotipo, o sea, por 1, 2, 3, 4 casos significativos, lo que tú quieras, entonces tú generalizas. Y eso parte de una pequeña verdad y tú tratas de convertirlo en una verdad universal. O sea, no, o sea, ni todos los músicos son borrachos. Hay 14 músicos borrachos, sí, no trabajan de noche, etcétera. Pero ¿cuántos hay? O sea, aplícaselo a todo, como se lo están aplicando también a los sacerdotes de la Iglesia Católica y a todo. Eso es una pésima manera de pensar, eso es no saber pensar. Yo como educador, cada vez en los últimos años trabajo en, en esa onda. O sea, lo importante no es que yo te enseñe, no sé, cómo es el solsticio de verano. Yo empecé enseñando eso hace años 70, Dios mío, en bachillerato. Sino el 50 solsticio de años. verano, el equinoccio de lo que tú quieras, sino lo importante es saber pensar, o sea, tener criterios para cómo, digamos, trajinar con las informaciones. Si eso era así hace medio siglo, ahora que estamos inundados por tsunamis de información, que además Saturados. son incesantes, o sea, tú empezaste por las noticias de hoy hay 5 o 6, mañana ya se olvidaron, vienen otras cosas más espectaculares o más horribles. Normalmente las buenas noticias no son noticias, sino las malas son las noticias. Sí, son las que suelen circular más o de alguna forma, bueno, también con ese Y llaman la amarillismo que busca llamar la atención y el atención. morbo y la cosa. Entonces, tenemos que ver eso, digo, como personas al evaluar, porque el colmo de los colmos es que hay venezolanos que están de acuerdo con un trato duro, despótico hacia connacionales. O sea, a lo mejor ellos llegaron antes, a lo mejor tienen su visa, a lo mejor no sé qué, y entonces miran a los otros. Pero es que usted llegó hace 15 años y a lo mejor tenía una profesión y entonces encajó y consiguió su nicho. Pero es que estos otros llegaron huyéndole al hambre pura y dura, Dios mío. O sea, porque nadie se lanza por la selva del Darién estando medianamente bien en su país, sobreviviendo. No es que cuando dice, ya no puedo ni sobrevivir, entonces te lanzas por una aventura muy dura, muy riesgosa. Entonces, esa parte, digamos, del sacrificio, de lo que le está costando al inmigrante no se está mirando. Por parte de venezolanos. Por parte de Trump, Trump es un personaje que de verdad, qué pena y qué peligroso que haya llegado a la cima del poder político en una gran potencia. Aquí hay 3 o 4 grandes potencias y ese señor está en una. Es sumamente peligroso porque llegó, no sé, yo digo, con malas mañas de millonario malcriado, decirlo claramente. O sea, tiene, no sé, un mes en el poder si acaso y ya Sí, está le, cerca de, y ya, y ya le lanzó aquello de su tan primer humillante a Canadá, que es un país, conviértete en mi provincia en mi estado número 51, pero qué falta de respeto. Dame Groenlandia, esto no se llama Canal de Panamá, o sea, me voy a meter en Europa y entonces tal cosa. Mira, independientemente que algunas de esas cosas, o sea, tengan algún basamento, tengan alguna parte de razón, el modo lo descalifica. Simón Bolívar decía una frase muy bonita, decía, con modo todo se puede. Y con malos modos, y con malos modales, y con malcriadeces, al estilo Trump, entonces las cosas empeoran, porque un político de verdad dice, mire, diferencia.
aquí hay inmigración de Venezuela, de otros países que nos están aportando, porque sí aporta a la gente. Otros de repente quieren vivir de la seguridad social y no sé qué, pues miren, no van a tener que trabajar. Y hay algunos que están delinquiendo, a eso los vamos a votar. Y entonces, porque tengo todo el derecho en mi sociedad. Ahora, cuando los vaya a votar, no los voy a votar después de azotarlos y pisotearlos. Los voy a votar, sacar en un avión, los voy a deportar. Y lo que yo no entiendo es por qué los tiene que llevar a Guantánamo, si es que pasaron por allí. No sé, porque yo leo unas cosas, tampoco tengo tiempo de averiguar. Porque Guantánamo para mí es una expresión de un colonialismo que yo rechazo en pleno siglo XXI. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que tener un espacio territorial dentro de un país independiente que no quisiera tenerlos, que se llama Cuba? Me da igual en ese momento si Cuba es socialista o no. Yo no estoy de acuerdo con el régimen castrista de hace décadas, pero es un país soberano. Igual que si fuese en Uruguay o igualito que cuando Inglaterra dijo, las Islas Falkland son mías, son las Malvinas. Entonces, en la otra punta del mundo, ahí había una dictadura de derecha. Me da igual que sea dictadura de derecha, me da igual que sea dictadura de izquierda. O sea, ni Inglaterra ni Estados Unidos tienen derecho a disponer de espacios territoriales en países soberanos. O sea, esa es la época de Francis Drake, así como para que no se olviden que nosotros fuimos piratas y hacíamos de todo lo que nos daba la gana. Entonces aquí estoy. Pues yo rechazo esa manera de actuar de Trump con respecto a las deportaciones de venezolanos y de haitianos y de lo que usted quiera. Seleccione con seriedad y entonces, con el debido proceso o evaluación, saque a los que no son y no me le diga a los 500 o 600 mil venezolanos que están allá que todas las noches tienen que acostarse con miedo a ver si no les llega alguien para deportarlo. Eso no es justo. Claro, y genera, como usted decía, a nivel emocional, pues todas esas dudas. Y si bien es importante lo que acotaba, bueno, de estas políticas, al final es lo que mencionaba cuando le preguntaba. Lo importante es que, bueno, se respeten los derechos de estos migrantes que están allá y que al final también no generalicemos, porque en muchos de los medios de comunicación también se habla de pronto de, bueno, una gran cantidad de criminales venezolanos y ese término pues abarca para todos y la idea es esa. Bueno, realmente hay venezolanos que han hecho un esfuerzo y que realmente están trabajando, que han trabajado duro y que están también, o sea, pueden ser de ejemplo para otros venezolanos que están allá y que buscan hacer su proceso como es debido, hacer la forma correcta y eso también hay que señalarlo, eso también hay que recalcarlo. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con el profesor Carvajal. Ustedes no se muevan. Los bloques van como corriendo. Sí, son 5. Gracias por seguir en Sintonía de Argumentos. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, donde pueden colocar todos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado, el profesor Leonardo Carvajal. Y ahora sí también entrando en materia de la dinámica política, de lo que también es noticia desde hace varias semanas con el tema de la reforma constitucional, esta propuesta que ha hecho el presidente y que diferentes analistas también y especialistas han evaluado. Desde alguna parte dicen, bueno, realmente es momento o está la dinámica de país propicia para que sea necesario un cambio en la Constitución, que es lo que realmente se busca desde la mirada educativa. ¿Cómo evalúa estas propuestas que han hecho y realmente cuáles son los retos que enfrentan? Porque al final lo que se busca es que sea para mejoras, es eso lo que se quiere, que es lo que se debería también pues incluir. Bueno, hablándote con la misma franqueza de todos los temas, yo creo que lamentablemente estamos en la peor etapa de la vida política de la oposición y entonces están, bueno, no voy a describir eso, pero uno de las falencias tiene que ver como con la incapacidad de oponer estrategia a estrategia. Y por supuesto, me ha permitido una comparación leve. A finales del año 2000, yo leí precisamente en la disposición transitoria número 6 de la Constitución recién aprobada, tenía unos meses, que en el lapso de 2 años había que crear 3 leyes orgánicas de indígenas, de fronteras y de educación. Dije, de educación.
y yo soy de educación y está finalizando el 2000. Y aquí dice que en 2 años la Asamblea Nacional tiene que discutir y aprobar una ley orgánica que sustituya a la ley del año 80. Pues no me quedar de brazos cruzados. Esta constitución es muy amplia en cuanto a permitir participación ciudadana y dice que con el 0,1% digamos, de apoyo de todo el padrón electoral, en ese momento era 11 millones y pico, pues un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto de ley. Y yo dije, pues vamos a hacerlo. Entonces son 12.000 firmas. Yo convoqué a 3 organizaciones de educación privada, de directivos, pues de empresarios, a la Federación Venezolana de Maestros, que es el gremio más antiguo, al Colegio de Licenciados de Educación, que es el mío, yo fui inicialmente licenciado, a Sinergia, que agrupaba 25 ONG, y a mi ONG, que era Asamblea de Educación, que era más de grupos académicos. Y en 3 meses, a reunión semanal en mi oficina, parimos un proyecto de ley. Y entonces ese proyecto de ley llegó diciembre, y yo en una asamblea, un 13 de diciembre, una noche, extrañísima, en un colegio con más de 1.000 personas, un 13 de diciembre en la noche, los educadores sabemos que eso no se da nunca, me contagié de un ambiente electrizante y dije, vamos a la calle, vamos a llevar ese proyecto, vamos a recoger las firmas necesarias, más de 12.000 en este diciembre. ¿Sabes cuántas recogimos? 97.674 en la sede de memoria. Y el 19 de enero del mes del año siguiente, ese año 2000, fuimos en procesión al centro y entregamos el proyecto de ley y entregamos las 97.000 firmas. Querías 12, tienes 97.000. Y entonces hubo debate, porque una semana después salió el proyecto de ley de la Cámara de Educación, digamos, de la Comisión de Educación de la Asamblea. Hubo debate porque había 2 proyectos. Y luego al final eran otros tiempos, fuimos capaces de hacer un consenso entre los 2 y sacar uno que se aprobó por unanimidad. El que te habla estaba montado en el palco de la Asamblea Nacional, porque éramos copartícipes de un proceso, y yo vi levantar las manos de Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek William Saab, Julio Borges, Ramos Alú, todos votaron unánimemente. Después eso se echó a perder, porque Chávez no quiso, ¿no? Pero lo que te hablo es que a mí me gustaría, yo no sé si eso es posible, que en vez de decir, Nicolás Maduro está fraguando un proyecto, en la Asamblea, muy bien, que corra la bola por ese lado. No se podría presentar un proyecto alternativo de constitución, o no se podría presentar un proyecto de sana y bonita reforma de una constitución buena. Porque yo, después que pasaron los años, yo tuve la convicción de que la Constitución del 99 tiene muchísimas cosas buenas. Y tiene media docena de cosas que yo cambiaría. Yo, a lo mejor tú, 3 cosas, 10 cosas. ¿Por qué no, digamos, buscarle esos fallos y hacerle allí unos cambios, pero mantener lo esencial? Nosotros le ganamos una vez, no a Maduro, no a Jorge Rodríguez, a Hugo Chávez, el 2007, cuando él dijo, voy a cambiar 69 artículos de la Constitución, que era la mejor del mundo. Y entonces nosotros dijimos, no, pues esa Constitución debe mantenerse, y le ganamos. Y Chávez lo reconoció. Y él había sacado 7 millones de votos el año anterior, y sacó 4. Y él mismo dijo, ¿dónde se me metieron los 3 millones? Pues se te metieron en donde sea, porque sencillamente tú puedes ser chavista, pero hay muchos chavistas que no piensan y hay muchos chavistas que piensan. Y esos que pensaron dijeron, pues no nos gustan estos y estos y estos cambios. ¿Ves? Entonces, yo creo que hay que tener un contraste, o defensa absoluta de la Constitución actual, o vamos a cambiarla, pero algunas cosas. Hay algunas propuestas que precisamente, bueno, de algunos partidos han surgido, quizás no como usted lo menciona, como en una total armonía o quizás en consenso de todos, como bueno, esta es nuestra propuesta de todos los partidos de oposición, no lo hemos visto,
pero sí hay algunos que han mencionado, bueno, por ejemplo, el tema de la reelección indefinida, quizás las propuestas de elecciones con segunda vuelta. Hay algunas propuestas que están allí que, bueno, algunos partidos han elevado y que han hecho mención de que, bueno, quizás la reforma de la Constitución debería incluir estos y elementos, pero como usted lo plantea, ¿cómo quizás debería funcionar, como dice? Porque siempre estar a la contra te hace ser más débil que tener tú algo en la mano, algo que Claro, una yo viví propuesta. esa experiencia, yo la viví y por eso sé de lo que hablo. En un nivel más pequeño, por supuesto, no era una constitución, pero tampoco era concha de ajo una ley orgánica de educación. Son de las leyes más complicadas en cualquier sociedad, porque tocan hasta la cosmovisión de la gente. En cambio, una ley no sé, sistema eléctrico, no toca tantas cosas, ¿no? Entonces, yo sé de lo que hablo, de que eso sea posible, que puede ser posible, que puede ser útil, y digo, es mejor tener tu propio estandarte, ¿no? Eso es lo que yo digo, y en segundo lugar también quiero decir que si ese cambio es hacia el Estado comunal, y es hacia un Estado comunal al estilo Cuba o al estilo la Libia de Gaddafi, yo estoy muy en contra, porque eso sería un engaño, una engañifa. Gaddafi era un dictador de 43 años y sin embargo decía, yo no soy presidente, todas las decisiones las toman los líderes de las 43.000, tenía un nombre, no lo llamaba comuna. O sea, eso era absolutamente mentira, porque él lo que estaba haciendo allí era quebrar, eliminar todos los poderes políticos intermedios. O sea, porque entre el poder de una comuna que tiene 300 familias en un espacio pequeñísimo y la otra, tú puedes tener 50.000. Y después, alcaldes fuera, gobernadores fuera, y lo que te queda es el poder ejecutivo. Eso es una tiranía disfrazada. Entonces tú le dejas a ellos pedir y hacer cositas, pero ninguno de esos tiene la estatura suficiente para convertirse en adversario. Ese es el chiste. O sea, un buen alcalde de Nueva York o de Caracas se puede convertir en un candidato presidencial, es el que disputa el poder máximo, no digamos un gobernador. Entonces, si tú eliminas el poder de gobernadores y alcaldes y dejas los otros, lo que tú estás cobiando es al pueblo, y que mucho poder para el pueblo, sí, mucho poder para mí, y además la garantía de que no voy a tener adversarios. Claro, y Estoy en justamente contra de eso. esa es muchas de las dudas que hay y que esperan que se aclare. En una entrevista le consultaban esto al diputado Ezcarrá, que bueno, también forma parte de esta comisión que está encargada de hacer esta revisión y bueno, de este proyecto de reforma constitucional, y él decía que no tiene que ver con eso, que no tiene que ver con el poder de las alcaldías ni de los gobernadores, pero a ciencia cierta, la verdad, hasta que no se ve algo escrito, las personas no pueden saber de qué trata. Y es importante, bueno, como usted menciona, a hacer esas aclaratorias y a qué no debería convertirse realmente esta reforma constitucional y en qué debería avanzar. Hay algunos expertos constitucionalistas que dicen, bueno, se busca es reformar la Constitución para acabar con la estructura republicana. Son parte de los comentarios que hacen algunas personas. Sin embargo, por ejemplo, el diputado Ezcarrá decía, no, es una reforma que busca profundizar la democracia. Esos son diferentes conceptos que están allí y parte de las dudas que hay, que también es importante, bueno, profundizar de qué realmente se trata y, como usted dice, a qué debe de avanzar. No sé si te recuerdas alguna vez a alguien muy significativo como líder político dentro del chavismo, Aristóbulo Isturi. Él en una etapa de esas que estaban planteados como cambio, dijo, nosotros nos toca ir esbaratando gobernaciones y alcaldías. Así lo mismo lo dijo Aristóbulo. O sea, estaba en la pomada, está en el juego, y aquí lo que hay que es esbaratar, ni siquiera lo digo bien, esos poderes intermedios. Entonces dejan mucho poder abajo, pero poder chiquitico, micropoderes, 40.000, 50.000 comunas, sí. ¿Y quién aglutina eso? Nadie, cada quien es en su propia comuna, y además ahí van a controlar funcionarios del partido normalmente, por varias lógicas. Y entonces el único que se mueve en todo el territorio, en todos los ámbitos, es el Poder Ejecutivo Nacional. Eso no es más democrático. Y que habría que también revisar en contraparte, bueno, hoy en día, y lo mencionan también, hay leyes para las comunas, hoy en día también hay estas estructuras comunales, es quienes forman parte de estas comunas y si realmente incluye a la mayoría y a todas las voces, porque eso lo decía aquí uno de los diputados de la oposición, decía, bueno, el problema no es la comuna y el problema no es que tú tomes en cuenta el poder ciudadano, o sea, que le des allí esa voluntad, sino quienes, como usted lo menciona,
están allí y forman parte y tienen voz y también y se les puede... Hubo dos leyes del poder comunal, la del 2006, bastante buena a mi juicio, pero la del 2009 se cerró y se hizo sumamente sectaria para darle todo el poder al partido. Eso podría argumentarse poniéndolas una al lado de otra. Y te lo podría, digamos, explicar porque estudié ambas, porque tienen también que ver con educación. Claro. Porque en ese juego de las 15 comités que tiene cada consejo comunal, hay uno que es de educación y cultura. Y cuando después, años después, aparece la resolución 058 que establece que el poder comunal va a entrar en la escuela es a través de esa comisión de educación. Entonces hay una serie de engranajes que se establece para que ese consejo comunal, integrado muy mayoritariamente por personajes del partido y del partido de gobierno, pues vayan controlando todo el resto de las instituciones. Eso es una dictadura, eso es un gobierno totalitario, eso no debe ser, eso, ahí no hay pluralismo. En la del 2009 eliminaron, por ejemplo, el concepto, figura jurídica de las asociaciones de vecinos. O sea, y todo tiene que tener la jerga de la ley comunal, comité, son estos 15. Y entonces tú tienes un club de jugadores de dominó, eso no entra, ese no es válido. Tienes un equipo de fútbol, eso no entra porque no está dentro de los 15 del poder comunal y elegidos dentro del poder comunal. Muy totalitario. Claro, son aspectos a revisar. Por los momentos nos corresponde ir a la pausa, pero ustedes no se muevan de argumentos. Seguimos conversando con el profesor Leonardo Carvajal y también este tema de la reforma constitucional, como decíamos, bueno, hay que hablar hacia dónde debe apuntar. También especialistas en la parte de derecho constitucional decían, bueno, es importante también el desarrollar la cultura constitucional en nuestro país, porque si bien estamos trabajando en que es necesario hacer reformas y mejorías, hay una gran cantidad de la población que no conoce todos los artículos, que incluso en muchos casos hay denuncias de violación de cada una de las leyes de la Constitución. Entonces decían, hay un trabajo también por hacer en ese tema de que realmente la Constitución se cumpla cada uno de sus artículos y si bien es necesario hacer cambios en uno, es como que, bueno, el trabajo no se puede concentrar en una sola área y en una sola cosa. Claro, y yo creo que ahí pedagógicamente se me sale lo de educador. Oye, tienes dónde escoger una Constitución de 350 artículos. Por ejemplo, me viene a la mente ahora, el artículo 49, que tiene que ver con el debido proceso. Son como 6, 8, 10 pasos que tiene que cumplir, digamos, quienes representan el aparato represivo que todo Estado tiene y el aparato judicial con respecto a los derechos de los ciudadanos que estén presuntamente incursos en delitos y tal. Entonces, yo diría, nosotros no queremos cambiar la Constitución en el artículo 49, que es bien bueno por esto, por esto, por esto y por esto, y hay un montón de actuaciones del Estado donde ese artículo no se ha cumplido. Y ese es un artículo que propuso el propio Chávez y nosotros estamos de acuerdo, o sea, porque lo propuso él, porque a nosotros nos gusta, porque le gusta a mucha gente en el mundo, porque es un artículo de avanzada sobre respeto a los derechos. Eso no quiere decir que es una laxitud con respecto a la delincuencia. No, el delincuente tiene que ser encausado, pero de una manera justa y con derecho a defensor, etcétera, etcétera. Es todas esas cosas que están allí y que no se están cumpliendo en muchos casos, no digo en todos. Entonces, aprovechar para hacer, yo tomaría 6, 8, 10 temas de eso y los lanzo. Entonces, a ver qué dicen del otro lado. Si lo van a dejar, si lo van a quitar. O sea, eso es tomar tú la ofensiva. Pero mientras tanto, bueno, vamos a ver de qué tamaño va a ser la nube negra y cuánta cantidad de agua se va a condensar allí para que nos dé el chaparrón cuando a ellos les dé la gana. O sea, que nos avisen un día a las 3 de la mañana, aquí salió la reforma. No, o sea, o sea, hay demasiada como indefensión de la oposición. Por supuesto que eso me preocupa, me angustia, porque va avanzando el gobierno como una aplanadora sin
sin tener enfrente a unos políticos que no han aprendido en 20 y pico de años, que siguen repitiendo cierto tipo de errores causados por las mismas causas: maximalismo, inmediatismo, voluntarismo, exceso de juridicismo a veces, moralismo, emocionalismo. Y yo meto todos esos elementos que yo digo. O sea, yo voy a escribir este año, a final de año, algún ensayo donde una serie de 8 o 10 episodios claves que hemos vivido del 2002 para acá, yo voy a pretender demostrar cómo los hemos trabajado con un cóctel horrible, con todos estos elementos. Entonces lo que sale allí después, cuando tú te lo tomas, es fracaso absoluto. Desde un señor que tomó el poder y duró 47 horas, hasta una huelga petrolera que metió la pata, hasta unas salidas que eran una locura tal que lo único que servían era para fastidiarle la vida a los ciudadanos del este de la ciudad, donde las encuestas te dicen que mayoritariamente los sectores eran opositores para autofastidiarse la vida, para más nada. O sea, eso lo comentaba hoy con una persona, para convocar un 30 de abril del año 19, un golpe militar, una insurrección militar parándose en la Carlota, o sea, en una demostración de una irresponsabilidad absoluta, porque esos dos señores y los que los apoyaron, que llamaron a eso, tenían que estar conscientes que en Venezuela había 26 guarniciones militares. Y si se alzaban, menos mal que no se alzó nadie, porque si se alzaban 6 o 7, la matazón que iba a haber aquí, porque las otras 19 iban a obedecer a Miraflores, y Miraflores le iba a decir, destrúyanlo, como es lógico. Poder que se tiene una insurrección, destrúyanlo. Todos los gobiernos, Betancur, el otro, todos harían lo mismo. Entonces, lo que iban a llamar era una matazón, y si salían civiles, como nos llamaron a civiles, o sea, matazón de civiles. Entonces, todas esas locuras era por simplemente tomo el poder de una vez, maximalismo, inmediatismo, voluntarismo, con mi cara ahí de Petria, de Leopoldo López y Guaidó. O sea, son personajes de la historia y ya está bueno de seguirlos contemplando. Entonces, hay que salir de eso, de esa manera de seguir haciendo lo mismo, sin reflexionar, sin hacer autocrítica. Yo creo que ya ellos no pueden. Y los que vengan, tendrá que ser gente joven y mayor, lo que sea, tiene que plantearse las cosas de otra manera, porque si después fracasas viene el otro ismo: derrotismo, fatalismo, nihilismo. O sea, no podemos nada, ellos lo pueden todo, ¿para qué vamos a votar? O sea, no estamos oyendo ese run run, pero ese run run es después, unas semanas después de que, ¿cómo se llama?, compraron cantos de sirena, con todo lo otro, voluntarismo, como esto tal, y triunfalismo. Entonces lo lograremos, vamos al tal. Fracasas y entonces viene el otro lado, no vamos a hacer nada, vamos a tenernos. No, por Dios, ¿hasta cuándo ese ciclo así? O sea, hay que aprender. O sea, los políticos son los políticos, yo los respeto, pero yo como ciudadano digo, no, ya. O sea, estos no aprendieron en 20 años, que salgan otros, pero no con las mismas taras. Bien, ¿y cuáles deberían ser entonces, quizás eso que menciona, esos ítems en contraparte que deberían formarse? Usted decía, bueno, de la población joven, de quizás esos valores, pero bueno, es una población joven que también viene observando, son esos errores, y que viene quizás, bueno, viendo parte de esa historia y que quizás no tienen, bueno, una revisión completa de lo que ha pasado, porque bueno, usted mencionaba, no son errores de hoy, no son errores de hace 10 años, son errores que tienen años pasando en nuestro país y que realmente al final se requiere un cambio que se traduzca en beneficio para los ciudadanos, cambios que se traduzca en mejores políticas, cambios que se traduzca en esa población que usted decía, bueno, de oposición, que pueda tener una propuesta ante planteamientos como la reforma constitucional, propuestas ante, por ejemplo, las elecciones que vienen ahora, que hubo cambio, que van ahora para el 25 de mayo, cómo realmente pensar en esos elementos que son necesarios en nuestra sociedad, en la dinámica política. Me lo va a responder luego de la pausa, ya venimos.
por seguir en sintonía de nuestro programa y dejábamos una pregunta antes de irnos a la pausa en ese contexto de, bueno, cómo avanzar, cómo trabajar, en qué ítems realmente son necesarios en nuestros dirigentes políticos, son necesarios avanzar en la dinámica de la sociedad y, como decíamos, en esas propuestas que realmente hacen falta el día de hoy cuando, bueno, hay debates de por ejemplo, las elecciones que vienen para el 25 de mayo. Algunos dicen, bueno, sí vamos a participar, otros dicen vamos a organizarnos, otros dicen, mira, no sabemos si hay condiciones, otros dicen no vamos a participar. Siempre hay como un debate entre sí y no, y para los ciudadanos es realmente, bueno, las necesidades, atacar realmente las necesidades que hay en los diferentes ámbitos de la sociedad. Hay muchas cosas allí. Yo te diría que como profesor de historia o aficionado a la historia, mi comparación con el último cuarto de siglo es que estamos en el peor de los momentos en cuanto a, digamos, a la calidad, a la consistencia de la oposición. Pero también te diría que como profesor de historia, yo no voy a caer en un fatalismo de decir, entonces ahora, por los siglos de los siglos, no, hijo, no, porque eso es fatalismo, porque la historia se mueve, porque no hay victorias eternas ni hay derrotas eternas, porque Napoleón Bonaparte tenía un pie en Portugal y el otro lo llevó hasta Moscú, y 4 o 5 años después estaba muriéndose de mengua en una islita en el Pacífico, Santa Elena. O sea, tú puedes pasar de la derrota, o sea, pueden pasar el peor momento y puede haber arreglos. Claro, no arreglos mágicos, no arreglos maximalistas, porque entonces sería la misma estupidez. Y pensaba también en la generación del 28, que fue la única manera, una nueva generación, para poder derrotar, no a Gómez, porque a Gómez no lo derrotó nadie, se murió en su cama, pero sí a lo que era el gomecismo como sistema de poder caudillista. Y eso no pudieron hacerlo en 20 y pico de años los caudillos, porque era más de lo mismo, pero sí una nueva generación que se formó, que luchó, que estudió. O sea, Rómulo Betancourt estaba escribiendo su primer libro a los 22 años, por ejemplo, con Miguel Otero Silva, allí exilados en Santo Domingo. Entonces, yo estaba pensando que aquí hemos tenido dos generaciones. Una generación política que murió a finales del siglo pasado, que era la de los dos partidos, el bipartidismo. O sea, se fueron Alfaro Cero, el caudillo, o sea, todo eso naufragó. Y está bien, después de 40 años, pues le llegó su ciclo. Pero en esos 90 surgió una generación, ahí están los Julio Borges, los María Corina Machado, los Blay, Enrique Capriles. De ahí algunos creo que han dado la talla, otros menos, pero como grupo no lo han logrado y han participado muchísimo de los fracasos y tú los ves ahora debatiendo casi en los mismos términos, entonces dicen, no han avanzado mucho. Y hay otra generación que la llamaron así, la del 2007, pero esa más joven es la de Guaidó, Smolanqui, Goicoechea. Esa ha dado mucho menos la talla que la otra. Entonces, ¿tendrá que venir otra? Pues a lo mejor sí. Entonces, por eso yo el viernes pasado me invitaron por Zoom a hablarle a un grupo de una asociación de abogados emigrados, venezolanos, hablando de emigrados, en Chile, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, como en 10 países, todos treintañeros. Y entonces yo con muchísimo gusto les fui a explicar cómo hicimos luchas en educación, qué cosas aprendimos, o sea, qué cosas aprendimos. No solamente el hecho 1, hecho 2, hecho 3, porque eso no es historia. O sea, historia también es lo subterráneo. O sea, ¿qué pasaba? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué aprendimos? Profundizar en esas razones. En el momento lo decíamos a veces por intuición, porque cuando te metes en política los acontecimientos van arrolladoramente, pero después tú puedes reflexionar. Yo escribí un libro que se llama 2001, la sociedad civil versus las políticas educativas del gobierno. Entonces, con 100 páginas de descripción y reflexión y 100 páginas de documento, porque es que tenemos que aprender, esa es nuestra historia, logros, fracasos. Entonces, yo creo que va a tener que ser esa nueva generación. Por supuesto, insisto, nueva generación no es simplemente, tiene que estar en un grupo etario entre 30 y 40. Sí, muchos van a estar allí, pero también puede haber algunos de 50, algunos de 90, ¿no? Pero siempre y cuando será nueva en la medida que asuma distintos enfoques. O sea, yo escribí un libro el año 2002 llamado El laberinto de Chávez y yo cuestionaba, eso era en octubre del 2002,
lo que yo llamé en ese momento la estrategia del jaque mate en 3 jugadas que quería hacer la oposición. Y decía, huelga general o paro, calle, calle, golpe militar. Eso se practicó 3 veces el año 2002. Entonces, cuando estaba en la segunda, ya sale en mi libro, todavía vino la tercera, que fue en diciembre del 2002, con la huelga petrolera, etcétera, la calle, 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 que mucho que la vivimos, y la espera de un golpe militar que no llegó. Entonces, ¿cómo es posible que eso haya fracasado el 2002, que haya gente que lo haya escrito? Yo lo escribí. ¿Y cómo es posible que todavía siga gente, líderes políticos de oposición, invocando al quiebre de la Fuerza Armada porque ya... O sea, demasiada ingenuidad, demasiada terquedad, demasiada contumacia en el error. O sea, hay que plantearlo de otra manera. De esa manera no va a salir, no se sublevó ni en el 2002, ni en el 2019 con Guaidó, ni en el 2025 con María Corina Machado, ya haciendo llamados a los militares. O sea, están absolutamente fuera de lo que debe ser una estrategia. O sea, aprendan de Chile, por ejemplo. O sea, llamaron los chilenos, vamos a darle un golpe de Estado a Pinochet. No, vamos a hacer algo y entonces Pinochet. O sea, por poner un ejemplo, sin entrar y sin decir que es exactamente el modelo que hay que imitar. Pero hay otras maneras más eficaces porque 9 años después se salió de Pinochet. O sea, el señor estuvo 17 años de dictador y 8 de ministro de la Defensa, 25. Juan Vicente Gómez tuvo 27 y el chavismo lleva 26. Entonces, ¿será que algo no hemos aprendido, verdad? Eso habría que reflexionarlo. Precisamente, bueno, esa frase que dice que quien no revisa y no conoce su historia está condenado a repetirla. Y realmente siempre hay que evaluar esos errores, evaluar qué ha pasado en esta historia. Y como decía usted, no solamente en el contexto de las circunstancias de las actuaciones que se han hecho, sino de cada uno de esos valores y elementos, y por otro lado, que no son valores, que están allí, que juegan en contra para esas actuaciones que se han hecho y que, bueno, terminan en lo que usted decía, el fracaso, el fatalismo. Nos queda 2 minutos para finalizar y me gustaría que, bueno, hiciera ese cierre también en ese llamado a esa nueva generación que, como usted comentaba, es necesario que se levante, pero también una nueva generación que va acompañada de la educación. Usted como docente, como investigador, siempre he comentado que, bueno, la academia es esencial en nuestro país, precisamente porque, bueno, allí es donde se forman los expertos, donde se forman los especialistas, y es necesario que siga estando acompañada de cada uno de los procesos que vive hoy nuestro país. Hay 2 tipos de jóvenes, los que están, digamos, su horizonte político no existe o es muy limitado y su otro horizonte es personal. O sea, hay muchas maneras de ser humano, ¿no? Los griegos decían que si solamente te limitas a lo personal, a lo familiar, a lo privado, tenían un adjetivo, idiota, los griegos. Bueno, puedes ser idiota, es tu derecho, humano es humano. Y puedes tener ese mismo horizonte de lo personal, familiar, y también el horizonte de los ciudadanos, de la poli, de la ciudad. Los que tengan eso, yo creo que, aunque sean jóvenes, tienen que aprender a tener un tipo de paciencia que normalmente te lo da la experiencia, pero no van a ganar nada con, digamos, emocionarse y querer hacer las cosas rápido y profundo. No hay manera. O sea, la opción más sensata es gradualismo. Y a favor de ellos está la edad. Tienes 22, yo tengo algunos estupendos exalumnos que se acaban de graduar, entonces tienes 22, o sea, puedes esperar un poco y de ahora en adelante fórmate más en política. O sea, adquiere categorías políticas para el análisis, porque si no las tienes estás perdido. Bien, con eso finalizamos. Gracias por acompañarnos. Y creo que está interesante eso del gradualismo, que bueno, habría que quizás más adelante profundizarlo, porque hoy en día estamos en una sociedad de todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido, la gente quiere ver resultados rápidos y realmente el generar cambios y transformaciones positivas, toma de cambio, consta de mucho esfuerzo. Así que gracias por estar esta tarde en Argumentos. El profesor universitario e investigador Leonardo Carvajal. A ustedes gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Feliz tarde. Recuerden nuestras redes, @argumentosgb, mi cuenta, @soriemi.